¿Cómo están, queridos hermanos, queridos amigos? Es un gozo poder nuevamente estar juntos y poder alabar el nombre del Señor, mirar la palabra, cantar, unir nuestras voces para alabar el nombre glorioso del Señor. ¿Cómo están, hermanos? Que Dios los bendiga. Nos gozamos en el Señor porque nos permite un día más encontrarnos delante de su presencia y frente a esta pantalla para compartir con ustedes esta reunión de día domingo en la que vamos a alabar a nuestro Señor, en la que vamos a escuchar el mensaje y seguramente Dios va a tener una hermosa bendición para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar juntos y vamos a unir nuestras voces para alabar y bendecir el nombre de nuestro Jesús. Amén. Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma
Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Leemos la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 y luego los versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Qué hermosa palabra que Dios habla a través del profeta Isaías, expresamente en primera instancia para su pueblo. Tanto el pueblo de Israel como la iglesia de Cristo tienen delante de sí un futuro glorioso. Dios ha prometido tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Dios de la actualidad, la iglesia, algo maravilloso. El texto dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Muchas veces cuando tomamos los textos del Antiguo Testamento y los relacionamos con el Nuevo Testamento y de alguna manera lo comparamos el pueblo de Israel con la iglesia de este tiempo, algunos no están muy de acuerdo y tal vez digan, no es justo dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, queriendo decir que no es justo tomar lo que es para los judíos y echarlo a los gentiles. Las grandes y preciosas promesas dadas en este capítulo son para Israel y es un desperdicio aplicarlas a la iglesia. Quizás sea este el pensamiento de aquellos que piensan de esta manera. Yo quisiera leer dos textos como para que podamos darnos cuenta que podemos revertir este pensamiento o esta manera de ver las cosas. Primeramente, el texto de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Un texto maravilloso donde Dios habla a su pueblo por medio de Moisés. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, ya no lo que dice Israel al pueblo lo que dice Moisés al pueblo de Israel, sino lo que dice Pedro a la iglesia, encontramos que en realidad es prácticamente el mismo mensaje. Un texto que leemos muy seguido, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabe que el punto central del texto es el mismo mensaje, tanto el de Éxodo dado al pueblo de Israel, como este del apóstol Pedro dado a la iglesia de Cristo. Entonces, qué importante que podamos entender que toda la palabra es para todos, si bien específicamente tiene un cumplimiento tanto en lo específico para el pueblo de Israel, como también en lo específico para nosotros como parte de la iglesia o como la iglesia de Cristo en nuestro tiempo. Israel como pueblo de Dios tiene, lógicamente, como dijimos al principio, un futuro maravilloso, glorioso, triunfante. Dice el apóstol Pablo de una manera muy interesante en Romanos capítulo 11, en el verso 26, y luego todo Israel, hablando acerca del fin de los tiempos, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. El apóstol Pablo aquí está hablándole a la iglesia de Roma, pero está citando un texto del libro del profeta Isaías que está en el capítulo 59, versículo 20. Y luego en el versículo 27 dice: y este será mi pacto, Romanos 11, 27, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y aquí el apóstol Pablo está citando al profeta Jeremías en el capítulo 31, los versículos 33 y 34 en su conjunto. Es un mensaje para el pueblo de Israel, tal como fue dado en la antigüedad por los profetas. En este caso mencionamos a Isaías y a Jeremías. Ahora el apóstol Pablo está diciendo que esas promesas están en pie y se cumplirán. Habrá un final glorioso para el pueblo de Dios. Sin embargo, todo lo que se dice aquí del pueblo judío, tenemos que decir que también es aplicable a la iglesia y puede ser efectivamente aplicado a todos los cristianos que conforman la simiente espiritual de Abraham. Algo tenemos que ver nosotros también en esto, y la palabra de Dios lo dice muy claramente. Romanos capítulo 4, versículo 16, expresa: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, es decir, para los que son judíos, los que están en la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual, dice Pablo, es padre de todos nosotros. Fíjese de qué manera se abre aquí que todo lo prometido también nos involucra, y todas las cosas relativas a la fe tienen que ver con Abraham, y que la Biblia, Dios, a través de su palabra, llama el Padre de la fe y el Padre de los creyentes. Qué importante que podamos analizar bajo esta concepción este breve pasaje del libro del profeta Isaías, no solamente pensando históricamente en lo que Dios estaba hablando al pueblo en aquel tiempo y aún en cuanto a las cosas futuras, sino también qué parte tenemos nosotros acerca de ese mensaje tan hermoso que está y que hemos leído en la palabra de Dios. El primer punto que quisiera resaltar es que este mensaje habla de redención. En el versículo 1 que hemos leído habla de redención. Dice el versículo 43:1: no temas, porque yo te redimí. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú.
Este es un mandamiento, ¿no? El no temas es un mandamiento, pero es un mandamiento que tiene hermosas promesas, hermosas promesas. Dios liberó de la esclavitud de Egipto y les dio una tierra y formó a su pueblo y les dio un nombre, el nombre de Israel a su pueblo. Después Dios los redimió también de la cautividad en Babilonia y los rescata de nuevo. Dios dijo, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Qué cosa importante. Dios realmente tenía a su pueblo como propio. Qué importante ver cómo realmente Dios cuida de su pueblo y cómo Dios trata con su pueblo. Te he llamado por tu nombre, Dios le puso nombre, y también mío eres tú, habla justamente de esa pertenencia del pueblo a Dios. Así como Israel fue redimido de la servidumbre y de las tinieblas y llamado a una vida de santidad, llamado a una vida totalmente diferente de la que vivía el mundo en aquel tiempo, y fue reclamado por Dios como su posesión, nosotros como iglesia hemos sido redimidos también de la esclavitud, pero en este caso del pecado y de Satanás, llamados también a una vida santa. Cuando leemos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 15, lo dice claro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y también en el Nuevo Testamento dice que somos reclamados por Dios como propios, como de su pertenencia. Dice en Efesios 1:14, nos llama como su posesión adquirida. Fuimos rescatados por la preciosa sangre de Jesucristo. Allí cuando miramos la misma carta de Pedro en el capítulo 1, los versículos 18 y 19, un texto que leemos mucho, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, pero no con cosas corruptibles, materiales de este mundo, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y por otro lado, no solamente hemos sido redimidos, no solamente hemos sido rescatados de la perdición, de la esclavitud, de la muerte, sino que ahora somos pertenencia de Dios. Ahora no somos nuestros, porque hemos sido comprados a precio de sangre, la sangre de Cristo. En 1 Corintios 6, 19 y 20, dice el apóstol Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué hermoso esto, qué hermoso esto. Dios tiene un pueblo en este tiempo. La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios en este tiempo, un pueblo que ha sido redimido, rescatado por la sangre de Cristo, de la esclavitud al pecado, y ahora el Señor nos ha hecho suyos, nos ha comprado a precio de sangre para que le podamos adorar y servir como hijos, también como iglesia, como cuerpo, como templo, como familia. Qué maravilloso que podamos realmente tener este concepto claro. Así como tuvo ese privilegio el pueblo de Israel, el pueblo de este tiempo, que es la iglesia, tiene este maravilloso privilegio. También este texto habla de preservación. En el versículo 2 del capítulo 43 de Isaías, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ninguna nación ha pasado jamás por unas aguas tan profundas y turbulentas y terribles como el pueblo judío. Ningún otro pueblo ha tenido que caminar por tal fuego de sufrimiento y persecución como ellos. Pero la promesa de Dios estaba,
pero Jacob no ha sido anegado. El pueblo, la descendencia de Jacob no ha sido anegada, ni la llama lo ha quemado, no ha sido destruido por el fuego, sino que a pesar de semejantes pruebas y situaciones tan difíciles, sin embargo, el pueblo de Israel sigue en pie. Y la razón es esta, la promesa de la preservación. El Señor les dijo, yo estaré contigo. En medio de los problemas, de las dificultades, de las situaciones más terribles, sin embargo, el Señor estuvo preservando a su pueblo, como también entendemos que así como Dios preserva la vida de su pueblo y preservó la vida de su pueblo a través de la historia, también así de la misma manera el Señor preserva la vida de la iglesia. La palabra de Dios habla bien claro acerca de que la iglesia no perecerá. Qué importante, las puertas, dice el Señor, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, de la misma muerte, no prevalecerán contra ella. Solo que los padecimientos de Israel se deben a sus pecados, a sus rebeliones e idolatrías, mientras que los sufrimientos que la iglesia en este tiempo debe pasar son por causa de Cristo y de su Evangelio. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice, porque palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En la segunda carta que le escribe a Timoteo, también habla de este tema. Por eso leo estos versículos para ver cómo realmente se entiende el tema del sufrimiento. Hay algunos que dicen, bueno, ahora soy cristiano, no voy a tener más ningún problema, no voy a tener más ninguna situación. No, como cristianos vamos a sufrir. No, ya por los pecados y por las fallas y por las faltas. No. Sino que ahora por causa del Señor seguramente tendremos que pasar diferentes situaciones. En la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, acuérdate de Jesucristo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Un poquito más adelante, en el versículo 12, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Qué maravilloso es el concepto que tiene el apóstol Pablo. Cada redimido, cada rescatado de la esclavitud del pecado y de la muerte, pasará a través del fuego y de las aguas de la prueba. Pero no debemos temer, no debemos temer. La palabra dice, no temáis, no temáis. Esta es la palabra alentadora que Dios tiene para nosotros. Y nos dice el por qué. Porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Qué maravilloso es esto. Vamos a pasar dificultades. El nombre del Evangelio y de Cristo va a ser vituperado. Y así el Señor anunció que como a Él lo rechazaron, a quienes prediquemos su mensaje, también tal vez nos van a rechazar y vamos a tener que pasar por situaciones adversas. Pero el Señor prometió estar con nosotros y la iglesia de Cristo permanecerá y prevalecerá, como dice la palabra del Señor. Si seguimos leyendo en el versículo 4, habla del gran aprecio de Dios y amor también, no solamente el aprecio, sino el amor de Dios por su pueblo. Cuando leemos el versículo 4 del pasaje de Isaías 43, dice, en mis ojos eres de gran estima. Dice, yo te amo, le dice al pueblo, la declaración de Dios para con su pueblo. Tenemos que decir que uno de los misterios de la gracia de Dios es cómo un pueblo tan extraviado y recaído puede llegar a ser de tan alta estima para el Señor.
Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Este hecho demuestra que aquel a quien Dios ama, lo ama intensamente. El amor de Dios es un amor intenso. El amor de Dios es un amor fuerte que va más allá de la misma muerte. Dios no puede hacer nada superficial, sino que realmente Dios hace una obra intensa en nuestra vida. Si Él ama, ama hasta lo sumo. Si Él salva, nos salva hasta lo sumo. Y creo que esto lo debemos comprender. Esta es la obra de Dios en nuestra vida. Aunque también nos preguntamos, así como Dios amó tanto a Israel, siendo un pueblo que se rebeló y que se volvió a la idolatría y que tantos problemas tuvo en la presencia de Dios, nosotros también. Y aquí lo dice el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire lo que dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo, ahora dice, enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué maravillosa gracia la del Señor. Qué maravillosa gracia. Dios muestra ese amor, Dios muestra ese aprecio profundo por nosotros, a tal punto que dio a su propio Hijo para morir por nosotros, que éramos pecadores y que éramos enemigos de Dios, como bien dice la palabra del Señor. Hay un texto que es el texto que creo que es el más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Él da vida en abundancia. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La gran estima de ellos a los ojos de Dios es una garantía de su protección y de su seguridad, de su cuidado. Y yo digo, qué importante esto para nosotros también. Somos apreciados delante de Él. Él nos ama, no solo por lo que Él ha hecho por nosotros, sino también por lo que ahora somos. Por la gracia de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Ahora somos parte del pueblo de Dios, somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Ahora tenemos un lugar honorífico, maravilloso. Y todo esto lo debemos al gran amor de Dios por nosotros, porque nada de esto merecíamos. En 1 Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Qué hermoso, ¿no? En esto se mostró el amor, el gran amor de Dios por nuestra vida. Así como Dios amó y ama y amará a Israel, a su pueblo, a quien escogió y a quien formó y para quien tiene realmente propósitos maravillosos, de la misma manera Dios ha formado en este tiempo este pueblo, la iglesia de Cristo, y Él nos ama y está dispuesto a bendecirnos y está dispuesto a cumplir su gran propósito en nuestra vida y a través de nuestra vida también. Es un gran privilegio el poder disfrutar de esta bendición. En el versículo 7 dice, los que para gloria mía he creado. Mire qué importante esto, ¿no? La creación de Israel como nación tenía el propósito de ser para la gloria de Dios. Ese era el propósito fundamental. Y Él será aún glorificado en su pueblo, en este mundo presente. Pensemos que Dios tiene un propósito y que ese propósito se cumplirá en el final de los tiempos, como hemos leído el texto acerca de Israel para los últimos tiempos, y Dios estará realmente haciendo una obra maravillosa. El profeta Ezequiel, cuando miramos muchos de las profecías de este hombre de Dios, habla bastante
de la gloria de Dios en relación con el pueblo de Israel. En el capítulo 10, versículo 19, la segunda parte, dice: y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, del templo de Dios, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Y en el capítulo 43, versículo 2 dice: he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Qué maravilloso, ¿no? Que el Señor nos haya creado para su gloria, para que su gloria se manifestara en nuestra vida y que podamos realmente honrar de esta manera el nombre del Señor. Nosotros, en este tiempo, como ellos, como el pueblo de Israel, también somos creados, somos hechura suya. Creados, dice la palabra ahí en Efesios capítulo 2, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya. Él nos hizo, Él nos ha creado. Fíjese que son las mismas palabras que recibieron los judíos y los israelitas en el capítulo 43 del profeta Isaías. Hemos sido hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo, una nueva creación en Cristo Jesús para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios pueda ser glorificado. Y esta gloria será aún manifestada en las edades venideras. Amén. Esta gloria se manifestará cuando realmente el Señor pueda realmente salvar a su pueblo. Qué maravilloso que podamos nosotros tener esta confianza y participar de esta bendición como un gran privilegio de Dios. Además, hemos sido predestinados para ser hechos sus hijos, dice la palabra, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice allí en la carta a los Efesios. Y en Romanos 5:2 dice: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y mire lo que dice ahora, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué hermoso! Nos gloriamos en esa esperanza maravillosa de que un día estaremos participando de esa gloria maravillosa de Dios. Y en el capítulo 15, versículo 7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Mire qué texto tan explícito que nos habla acerca de ese propósito de Dios. Tal como lo era para el pueblo de Israel, lo es para el pueblo de este tiempo, que es la iglesia del Señor. Lo último que quiero señalar, que también nos involucra tanto a ellos como a nosotros. En el capítulo 43, versículo 10, dice: vosotros, les dice el profeta Isaías de parte de Dios a los judíos, vosotros sois mis testigos, dijo Jehová. Un testigo es uno que tiene suficiente conocimiento para constituir prueba. El conocimiento de Dios es un poder que no puede ser ignorado. Es más, la palabra nos habla de que el conocimiento de Dios es el que excede a todo otro conocimiento. El judío es un testigo del Cristo crucificado, pero el cristiano es un testigo del Cristo resucitado. ¡Qué maravilloso! A los judíos fue encomendada la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo allí a los Romanos, capítulo 3. Dice el texto es así: ¿qué ventaja pues entonces tiene el judío? Mucho, en todas maneras, dice Pablo. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. No es poco, ¿no? Es mucho. Para que ellos pudieran transmitirla como verdaderos testigos de Dios a todas las naciones. Este era el propósito de Dios. Cuando Dios formó a su pueblo a través del llamado de Abraham y a través de cómo Dios lo engrandeció, no solamente era para bendecirlo a él o bendecir al pueblo, sino para que a través de ese pueblo fueran benditas todas las naciones de la tierra, dice la palabra. Pero
pero ese propósito no pudo cumplirse a través del pueblo de Israel. La iglesia ha recibido del Espíritu Santo de Dios también poder para testificar de Cristo y anunciar el reino de Dios en todo el mundo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice un texto muy conocido: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué seremos? Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice ahí el Señor. Qué importante que tengamos esto. Allí en el libro del profeta Isaías les dice: vosotros sois mis testigos, y ahora acá nos dice en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, bajo la recepción del Espíritu Santo y el ungimiento de poder, para testificar, para ser testigos hasta lo último de la tierra. Cada judío debiera ser un testigo, y lo mismo sucede con cada miembro de la iglesia de este tiempo. Debiera ser un verdadero testigo y un verdadero testimonio. Nuestro testimonio depende de lo que somos, no de lo que decimos solamente. Si somos reflejos de su gracia, si realmente podemos vivir en comunión con el Señor y podemos vivir en santidad en la presencia de Dios, seremos testigos de Dios. Lo que se dijo de Cristo es también cierto para cada uno de nosotros o para cada uno que esté realmente en el Señor. He aquí yo lo di, dijo el profeta Isaías, por testigo a los pueblos. ¿Y sabe una cosa? El mismo Señor, el mismo Jesucristo, que fue testigo de las palabras de Dios, ahora nos encomienda a nosotros el ser en este tiempo verdaderos testigos del poder, de la gracia, de la palabra y de la obra del Espíritu Santo. En Mateo 28, 19 y 20 hay un texto que con esto quisiera terminar esta reflexión, este mensaje. Por tanto, dice el Señor Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cree usted esto? ¿Se siente parte del pueblo de Dios en este tiempo? ¿Se da cuenta que realmente el Señor ahora nos ha puesto a nosotros para que podamos predicar y ser testigos en este tiempo? ¡Qué maravilloso! Llegará el día en que Israel sea restaurado a la gracia de Dios y las promesas maravillosas se van a cumplir. Pero en este tiempo el Señor ha puesto a su iglesia para que prediquemos el mensaje, para que anunciemos el reino de Dios, para que seamos verdaderos testimonios y testigos del poder y de la gracia del Señor. Dios quiera que podamos realmente tomar esta palabra para nuestras vidas. Quizá el pueblo de Israel, cuando el Señor vino, dice que el Señor vino a los suyos, vino a ellos, y ellos no lo recibieron. Y a todos los que le recibieron, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Qué importante, qué privilegio, qué bendición tenemos y disfrutamos en este tiempo quienes conocemos al Señor y somos parte de su iglesia, de su pueblo en este tiempo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga cada vida, que podamos tomar conciencia de esta verdad y que podamos hacer nuestro trabajo, que podamos ser dignos de la vocación con que hemos sido llamados por el Señor a este ministerio tan glorioso. Que Dios bendiga a cada uno y que podamos seguir anunciando este glorioso mensaje del Evangelio en este mundo, en este tiempo en que el Señor nos ha puesto. Vamos a terminar nuestra reunión y vamos a seguir alabando al Señor, cantando, bendiciendo el nombre de nuestro gran Dios.
Consolador a ti, todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer a ti, todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer a ti, todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Amados hermanos, hasta aquí hemos llegado con nuestra reunión. El Señor es el que nos da la bendición, el que nos ha preparado para recibir el mensaje. Estamos gozosos y agradecidos a Dios también porque nos dio la oportunidad de volver a encontrarnos en nuestro templo y allí juntos también le alabamos. Fue una alegría muy grande poder participar de estas reuniones y poder verlos a todos ustedes. Que el Señor bendiga esta semana que comienza y que todo sea para la gloria y la honra de su nombre. Vamos a orar entonces, todos unidos, que el Señor esté bendiciendo a cada uno, que bendiga esta semana que comienza y ya acercándonos a fin de año, que el Señor esté emparejando todas las cosas conforme a su divina voluntad y que bendiga todo lo que tengamos que hacer, que el Señor nos guíe con su Espíritu y que todo lo que hagamos sea para bendición. Todos unidos vamos a orar al Señor en este momento. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que nos has dado de estar en tu presencia, de poder gozarnos, Señor, en comunión con nuestros hermanos. Señor, gracias porque este tiempo, Señor, tú lo has dispuesto, lo has preparado para que nos podamos gozar en tu presencia. Gracias por las bendiciones recibidas y pedimos, Señor, que obres con poder en la vida de cada uno de mis hermanos,
de mis amigos que están escuchando, Señor, tu palabra y han participado de esta reunión, de este momento. Señor, si hay alguna necesidad, alguna petición en los corazones, obra con poder, Señor. Toca cada vida, libra, sana, Señor. Restaura, fortalece, Señor. Que tu gracia se manifieste con poder en cada vida. Bendice los hogares, Señor, las familias, trayendo paz, armonía, bendición. Que tu gracia divina, Señor, pueda estar obrando en cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos para gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Amén. Señor. Gracias, Jesús. Amén. Queridos hermanos, que reciban la bendición del Señor y sepan que los amamos en el amor de Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga ricamente.